muchísimas gracias por este tiempo, gracias porque nos permites aprender de tu palabra, gracias porque a pesar de la situación que vive nuestro país, tú nos permites seguir adelante, nos permites levantarnos cada día con nuestras familias, con todos nuestros allegados, nos sigues proveyendo, nos sigues poniendo el plato sobre la mesa cada día. Muchas gracias por tu instrucción, porque estas enseñanzas que nos estás dando es una prueba más de que tú estás ahí con nosotros, fiel, siempre ayudándonos y estando del lado de nosotros. Gracias porque sabemos que a pesar de cualquier circunstancia que pase, tú seguirás allí, porque tú eres fiel, tú eres grande, tú eres nuestro Dios verdadero, que nos salva y nos restaura cada día. Muchísimas gracias, papá. Te pedimos que el mensaje que hoy nos den quede grabado en nuestro corazón, que este mensaje lo podamos aplicar a nuestras vidas, lo podamos poner por obra y que se grabe en nuestro corazón como ese sello que tú pones. Muchísimas gracias. Por favor, usa a Esteban para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje, que seas tú hablando a través de él. Y que nuestros corazoncitos sean tierra fértil para que tu palabra dé fruto al 100 por uno. Muchas gracias, papá. Amén y amén. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Sabes, muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió, y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me das
Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por volver a estar juntos, por poder reunirnos en esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hacer un estudio muy importante y muy práctico también en el libro de Mateo, el capítulo 5 principalmente. Vamos a ver una enseñanza muy importante sobre la obediencia, lo que nos enseña Jesús acerca de la obediencia a nosotros como sus discípulos, como sus hijos. Vamos a estar ubicados en el capítulo 5 del libro de Mateo y los versículos 17 al 20. Vamos a leerlos rápidamente y vamos a hacer un análisis de lo que Jesús nos quiere decir en estos versículos. El capítulo 5 de Mateo, versículo 17, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 18. El 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y se enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Más adelante vamos a ver de qué estaba hablando Jesús realmente en este versículo. Un poco confuso, pero ahorita lo miramos con más detalle. Y el 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vale, vamos a estudiar y vamos a mirar qué era lo que Jesús quería decir en ese contexto. Entonces vamos a analizar el contexto de esos versículos, ¿verdad? Este texto hace parte del sermón del monte, del sermón de la montaña, que se encuentra en el libro de Mateo, en el discurso. Empieza primeramente del capítulo 5, del versículo 3 al 16, que básicamente explica la naturaleza del discípulo de Jesús, qué naturaleza, qué comportamientos, qué dinámica tiene que tener el discípulo de Jesús verdadero. En la segunda parte del capítulo 5, del 17 al 48, versículos, hace más bien lo que el discípulo se trata en obediencia a la palabra de Dios, como el discípulo está en pos a esa obediencia a la palabra de Dios. ¿Vale? Muy importante y mirar muy bien lo que Jesús nos quiere decir con estos versículos, porque Él llega para decirnos que Él no viene a contradecir la ley, sino que Él es el cumplimiento total de la ley y de todos los profetas, ¿verdad? Lo que Jesús quería decirnos con estos versículos es que mucho ojo con lo que enseñamos si antes nuestro comportamiento dice todo lo contrario. ¿Sí? Él apunta mucho a los fariseos y les dice como que ustedes tratan de enseñar algo y tratan de enseñar la ley, pero ustedes no la cumplen, ustedes están completamente lo contrario de lo que dicen. Entonces mucho cuidado, porque eso hace una negación total a lo que es un discípulo de Jesús. Vamos a mirar y vamos a respondernos algunas preguntas importantes, ¿vale? Vamos a ver. La primera pregunta es: ¿qué enseñó el texto a sus lectores originales? ¿Qué está enseñando directamente a los lectores? ¿Qué hace el contexto histórico a los lectores principales? ¿Qué les está enseñando Jesús en ese momento? Entonces vamos a ver que en el versículo 17 Jesús dice que viene a cumplir la ley. El resumen del versículo 17 es: yo vengo a cumplir la ley, ¿verdad? En el versículo 18 dice que la palabra de Dios se mantiene fiel y verdadera hasta el final. Nada cambia. Él está aquí, Él está en la tierra, pero nada cambia de la palabra. Es decir, antiguo pacto y nuevo pacto sigue igualitico. No ha cambiado nada, solo que Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías y de toda la ley. Él no la cambia en absoluto. Importante tener eso en cuenta, ¿vale? El versículo 19, obedecer y enseñar a obedecer es la forma correcta de obrar. El versículo 19, miramos que Jesús les dice a ellos como que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, es decir, cualquiera que no predique con la enseñanza, no predique con el testimonio propio, es decir, si yo le estoy enseñando a una persona, tú debes obedecer a Dios, pero yo no lo hago, es contrario, eso no tiene sentido. Entonces Jesús aboga
y apunta directamente a los fariseos y escribas que están en ese momento y les dice: ustedes enseñan, pero enseñan de una manera incorrecta. Aprendan primero ustedes a obedecer la palabra de Dios y luego se enseñan a las demás personas. Importante ese versículo que es tan trascendental de esta enseñanza, ¿vale? Como digamos, un poquito confuso, pero Jesús explica muy bien lo que quiere decir en conclusión. El versículo 20, el resumen que podemos ver en la enseñanza que puede ver directamente que le está haciendo a Jesús es que nuestro testimonio debe ser honesto. No podemos ser hipócritas con nuestra justicia. No podemos enseñar de una forma hipócrita cuando ellos dicen: su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos para poder que entre en el reino de los cielos. Entonces, lo que está diciendo es: mucho cuidado con la hipocresía a la hora de enseñar y mucho cuidado con la hipocresía a la hora de hablarle a otra persona de Dios, ¿verdad? Siguiente pregunta: ¿qué principios o verdades nos enseña el texto? Y aquí vamos a hacer algo muy importante y vamos a dividir estos principios en dos: principios para creer y principios para obedecer. El principio número 1 que nos da la enseñanza para creer es: Jesús vino para cumplir la ley. Debemos creer eso. Jesús vino para cumplir la ley. Segundo principio para creer: la palabra de Dios no cambia, nunca cambia. Es fiel y verdadera hasta el final y lo glorifica Jesús. Esos dos principios muy importantes tenerlo en cuenta para creer. Ahora, principios para obedecer. Obedecer primero para luego enseñar. No podemos desobedecer y enseñar a obedecer. Es contrario. O sea, ese principio tenemos que apegarnos para poder obedecer. El segundo principio: debemos hallarnos justo delante de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Mediante de nuestro Salvador Jesucristo. Esos dos principios de creer y de obedecer los vamos a tener muy en cuenta, ¿vale? ¿Qué enseñanza nos deja entonces el texto principal? ¿Cuál es la enseñanza principal en el estudio que se hace? Entonces concluimos que la enseñanza principal es: la obediencia a la palabra de Dios es un requisito fundamental para ser un discípulo verdadero de Jesús. Esa obediencia a la palabra de Dios y creerla total no ha cambiado y no cambiará nunca. Entonces, importante esa enseñanza principal del párrafo. Ahora, última pregunta y muy importante: ¿qué cambios debo hacer en mi vida con base a esta enseñanza? ¿Vale? Exponemos entonces la primera pregunta: ¿hay algún error en mi creencia o conducta que me está llamando la atención en esta enseñanza? Yo doy esos puntos porque es mi reflexión y la comparto con ustedes, pero ustedes pueden también tener otro tipo de reflexiones. Para mí, un error o creencia en mi conducta que lo saco en oración en el estudio con Dios es: no puedo enseñar a otros sobre una conducta agradable a Dios hasta que no mire primero la mía. No puedo enseñar a otras personas cualquier tipo de enseñanza hasta que yo no lo haga en verdad en mi vida. Eso es un error o una creencia que puede pasar que uno enseñe de algo que realmente no aplica. ¿Hay algún pecado para confesar en nuestra vida con base a esta enseñanza? Hemos caído de pronto mucho en la hipocresía y es importante mejorar en esto. No podemos ser hipócritas a la hora de presentarnos como discípulos verdaderos de Jesús. La hipocresía es importante que no esté en nuestra vida. ¿Hay algún mandato que debo obedecer? ¿Hay algún mandamiento que aplique a esto? Yo creo que sí, y eso lo hago personal, y es: no hablarás con falso testimonio de tu prójimo. Es uno de los mandamientos, ¿verdad? Y es totalmente aplicable a esto, porque no podemos decirle a nuestro prójimo una verdad cuando no es real en nuestra vida. Importante. Por último, ¿qué metas personales voy a establecer en mi vida en práctica de esta enseñanza? ¿Sí? Y lo hago personal. Esto ustedes pueden tener otro tipo de metas y pueden hacerlo en la reflexión. Pero les comparto mi meta personal, y es: mi meta como hijo de Dios es creer fielmente en Jesús como mi Salvador. Fielmente en Jesús y la palabra de Dios como verdad absoluta, y en base a esta verdad enseñar a otros. Esa es mi meta personal que quiero establecer en mi vida. Ahora, ¿cuál es tu meta personal? Puedes ponerlos en los comentarios, puedes ponerlos
comentar en esta reflexión, puede decir: mi meta personal, el mandamiento que yo quiero cumplir es este, Dios me habló de esta manera. Muy importante que lo compartas con nosotros, porque así también nosotros podemos vernos nutridos con todos los hermanos que ven esta reflexión por YouTube, y podemos crecer grandemente unos con otros. Así que esta reflexión de parte de Dios para ustedes, y muy importante aplicar y responder a cada una de estas preguntas, también cada uno con la enseñanza, ¿no? Dios los bendiga, muchas bendiciones, y me alegra mucho de estar con ustedes. Puedo sentirte cerca, en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas, y cada día siento que me muestras tu bondad.